Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar al señor Víctor Risco. Somos estudiantes de Instituto Palmer. Vamos a hacer una pequeña pregunta sobre el oncenio de guía. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué impacto tuvo el gobierno de Leguía en la política y la sociedad peruana? Bueno, el gobierno de Augusto B. Leguía, siempre se le conoce como Augusto B. Leguía, él era Augusto Bernardino Leguía. Él tuvo un primer gobierno del año 1904, del año 1908 a 1912, 4 años. En ese primer gobierno prácticamente fue un gobierno que pasó desapercibido y después él vuelve a reelegirse a raíz de que dio unas reformas muy marcadas en la política peruana. Se le conoce el oncenio porque empieza en el año 1919 y termina en el año 1930. Exactamente fueron 10 años, 10 meses. Casi 11 años se le conoce como el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía tuvo cosas positivas para el Perú, pero también tuvo cosas muy negativas. Primero, entre lo positivo fue que se crearon muchas obras públicas, se creó el Banco Central de Reserva, se hicieron nuevos ministerios, se hizo una nueva constitución del Estado, se desarrollaron grandes obras y se recibió sobre todo donaciones y regalos de los diferentes países por el centenario de la independencia nacional en el año 1921. La idea de Leguía era celebrar el centenario de la independencia con gran pomposidad. Entonces ahí se recibió el Estadio Nacional de parte de Inglaterra, se recibió el Museo de Artes por Italia, diferentes países hicieron regalos. Pero el impacto más fuerte que tuvo el oncenio fue de que dejó al Perú embargado con empréstitos y préstamos a largo plazo, particularmente de Estados Unidos. Se hicieron grandes obras, pero era a costa de que Estados Unidos invirtiera dinero y nos dejó endeudados, porque hasta muchos años posteriormente se ha tenido que seguir pagando esas deudas. Eso ha sido, digamos, lo peor que hubo, ¿no? Se le llama el gobierno del civilismo porque hubo un partido político que se creó en el año 1917, el Partido Civil Peruano, y a todos los que integraban ese partido se les llamaba civilistas. Se caracterizó su gobierno del oncenio por ser un gobierno aristócrata, un gobierno que hacía demasiada pomposidad, se hacían fiestas en el Palacio de Gobierno, pero tuvo un gran impacto a nivel mundial, porque en el año 1929, antes de que termine su oncenio, hubo el crack mundial, la gran ruptura económica, el quiebre que se le llamó el Jueves Negro a nivel mundial, sobre todo la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y eso afectó mucho a Perú, porque mucho dinero de Estados Unidos estaba invertido en el Perú. Entonces, el tema fue muy fuerte. Mayormente ha sido un tema de impacto económico para la sociedad peruana. Se caracterizó por ser prácticamente una dictadura civil. No era una dictadura militar, pero sí una dictadura civil, porque él empezó a perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con su gobierno. Se desterraba a todos los que no estaban de acuerdo y termina justamente su gobierno con un impacto fuerte también, que hubo una sublevación en Arequipa de parte del comandante Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro le da un golpe de Estado desde Arequipa, llega a Lima y toma el poder en el año 1903. Eso podríamos ver como las cosas que más impactaron a la sociedad desde el punto de vista gobierno de Augusto B. Leguía. La segunda pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre las críticas que se han hecho al segundo gobierno de Leguía en términos de corrupción? Sí, justamente al ser un gobierno aristócrata y al ser un gobierno que se basaba en la dictadura, hubo mucha corrupción de parte de los funcionarios. Se conoce
que había pues despilfarros de dinero y había una suerte de que se aprovechaban los préstamos que hacía y las inversiones que hacía Estados Unidos. Lo fuerte en este campo fue que eh, todos los que estaban de acuerdo con el gobierno civilista eran los únicos que podían ocupar cargos públicos y los que no estaban eran desterrados. Una clara muestra de una dictadura y de una corrupción que realmente no fue tanto como corrupción, porque lo que sí hubo fue una crisis mundial. Y esto justamente se asocia, ¿no?, de que la crisis mundial trajo la crisis en el Perú y por lo tanto se habla de que hubo demasiada corrupción. Pero sí, como vuelvo a repetir, ese gobierno tuvo cosas positivas, pero tuvo más cosas negativas. La tercera pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de su caída de Leguía? Bueno, Leguía empieza su debacle justamente por el tema del crack mundial. Se viene una corrupción, se viene un quiebre económico a nivel de Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Estados Unidos quiebra y el gobierno del Perú empieza a endeudarse porque no tenía cómo pagar las deudas a Estados Unidos. Y esto hace que haya un descontento popular. Pese a que Luis Alberto Sánchez Cerro Manuel Sánchez Cerro era un seguidor de Leguía en su primer gobierno, se convierte en su peor enemigo desde Arequipa y le da el golpe de Estado aprovechando el descontento que hubo en la población civil, particularmente en Lima. La gente estaba descontenta con su gobierno y esto hace que el primer intento de un golpe de Estado tenga éxito. Él es exiliado, lo mandan a la isla del Frontón en Callao, se enferma, es hospitalizado en el hospital de la Naval y posteriormente fallece después de haber escrito su memoria. Y su memoria se llama Yo Ladrón, ¿no? Leguía, Yo Ladrón. ¿Qué hubiera hecho usted en vez de Leguía en la crisis del crack? Bueno, era una crisis mundial, era muy difícil sobreponerse ninguno de los países que estaban afectos a esto porque eso afectó a todos los países, como cualquier crisis mundial afecta a los países. Pero si nosotros no hubiéramos tenido las deudas que él había adoptado ya como hecho, de repente el golpe del crack hubiera sido con menos impacto en el Perú. Y por otro lado, el Perú tenía muchas riquezas en ese momento que podían haberse explotado de una manera más inteligente, porque él lo que hace es el entreguismo. Los ferrocarriles los entrega a la administración de Inglaterra por más de 30 años, y así todas las riquezas del Perú, como el guano, el petróleo, muchas potencialidades que teníamos nosotros económicamente hablando, fueron entregadas a grandes empresas norteamericanas. Y eso hace pues que la crisis mundial nos afectó de repente más que a otros países. Si se hubiera actuado de otra forma, tal vez hubiéramos tenido de repente un menor impacto y sobre todo hubiera habido cómo sostener la economía del Perú a raíz de los recursos naturales que tenemos. Viendo ahorita en la actualidad, en el Perú, ¿qué haría usted si estuviera de presidente? ¿Qué mejoraría el Perú? Bueno, el Perú necesita una reforma total. Y una reforma total es muy difícil darla, particularmente en el aspecto legal. En el aspecto legal, la corrupción ha crecido porque las leyes son muy blandas. La corrupción sigue creciendo y la inseguridad se está dando en todos los niveles y en todas las ciudades del Perú, justamente por falta de mano dura, porque las leyes existen, pero no se hacen cumplir. Existe una suerte de desgobierno, porque nosotros damos una ley y nosotros mismos la vulneramos. Entonces, si yo vulnero una ley siendo autoridad, siendo una persona que debo cumplir las leyes y debo dar el ejemplo, entonces creamos un mal precedente y las leyes no se cumplen. Por ejemplo, yo digo, está prohibido llevar personas en la tolva de una camioneta. Sin embargo, en la zona de la selva y en diferentes zonas del país se tiene que permitir porque es el único medio de transporte, las camionetas de doble cabina.
Entonces, al contravenir una regla de tránsito, una ley, entonces las personas dicen, si este señor lleva gente en la torba, yo también me puedo pasar la luz roja y no me debe pasar nada. Entonces viene el desgobierno, el no cumplimiento de las normas. Habría que cambiar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico. Acá no se trata de cambiar una constitución, la constitución no va a cambiar en absoluto al Perú. La constitución es una norma madre que en todos sus artículos, por lo menos en el 90% de los artículos, dice en la parte infime de la ley, que es la parte final, la parte donde se cierra un artículo, dice, deberá de cumplirse esto de acuerdo a las leyes, de acuerdo a tal ley, conforme lo establece la ley. Entonces lo que hay que cambiar son las leyes. Y no solamente cambiar las leyes, sino hacerlas más drásticas y sobre todo hacerlas cumplir. Porque no cumplir las leyes es lo que nos trae a nosotros este gobierno. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista delincuencial. No puede ser que a un policía lo asesinen, agarren a los asesinos y después salen absueltos. ¿Por qué? No porque los jueces sean malos y tengan que decirlo, sino porque la ley les permite a ellos acogerse a esa situación. Los derechos humanos. Exactamente, ¿no? Tenemos los derechos humanos, tenemos una serie de cosas. Por ejemplo, un parte que esté mal redactado por parte de un policía no permite que el delincuente sea detenido. Se le tiene que soltar porque si no, el juez, el fiscal y el policía van a ser denunciados. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse. De tal manera de que la gente sepa que hay mano dura y que no puede una persona hacer lo que quiere. Estamos en una sociedad de derecho, pero hay que hacer... Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Entonces hay que saber respetar para que no. Y lo primero que cambiaríamos nosotros en el Perú es el hecho de que tenemos que cumplir primero nuestras obligaciones para exigir nuestros derechos. Hace poco se ha celebrado el Día de la Bandera, el Día de la Respuesta de Francisco Bolognesi, donde él dice, tengo deberes sagrados que cumplir. No dice, tengo obligaciones sagradas que cumplir, dice deberes sagrados. ¿Y cuál es la diferencia entre un deber y una obligación? El deber yo lo acepto voluntariamente y lo hago porque es lo que tengo que hacer. Pero la obligación me la imponen y muchas veces crea un mecanismo de defensa y no lo cumplo simplemente porque me lo obligan. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros como peruanos debemos cumplir nuestros deberes para poder exigir nuestros derechos. Por ejemplo, en Satipo, solamente el 19% de la población paga sus tributos por seguridad ciudadana y el 81% no los paga. Entonces quiere decir que todos exigimos seguridad, pero pocos contribuimos con eso, porque no sabemos o no tenemos una cultura de cumplir nuestra obligación. Primero hay que cumplir nuestras obligaciones y después exigir nuestros derechos. Eso es lo primero que cambiaría. En temas de Perú interno sobre la explotación de recursos por empresas extranjeras, ¿a usted qué le parece? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Los recursos naturales que nosotros tenemos en el Perú tienen que ser explotados, pero tienen que ser explotados de la mejor forma. Todas las economías del mundo se mueven a raíz de ese desarrollo que tiene que haber y esa armonía entre la explotación de los recursos y la buena utilización y la industrialización de esos recursos. No podemos permitir que exista una explotación simplemente de forma abusiva o de forma irregular o desleal, desequilibrada. Siempre hemos dicho, el Congreso tiene la potestad de fiscalizar. Entonces, si nosotros firmamos un convenio, un contrato con una empresa transnacional, por ejemplo, para explotar el gas o el petróleo, esos contratos son contratos ley y los contratos ley se hacen en el Congreso. Esos contratos deben ser fiscalizados por los mismos congresistas y en esos contratos está prohibido el relave, por ejemplo, está prohibido el uso del agua, está prohibido una serie de cosas, pero no se cumplen. ¿Por qué? Porque existen acuerdos debajo de la mesa. Hay gente muy corrupta que por el hecho de recibir a cambio una coima, porque hay que decirlo con sus 4 letras, ellos se hacen los de la vista gorda y no controlan, no fiscalizan, entonces viene una situación en la que viene el descontento
¿no? Y el descontento se convierte en un problema de conflicto social. El hecho de que hayan países que tienen grandes recursos y lo saben explotar y lo saben utilizar, son países que van a tener desarrollo. Pero si nosotros permitimos que haya abuso, que hayan situaciones irregulares, ahí viene el problema. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero que se hagan las cosas dentro del marco legal. ¿Usted cree que si desde el inicio de los gobiernos en el Perú, en la independencia, hubiera entrado un buen presidente, el Perú ahorita sería potencia mundial? Probablemente nosotros tengamos muchas posibilidades de ser una potencia mundial. Y la hemos tenido, no solamente en recursos naturales, no solamente en potencial humano, sino en todo lo que respecta a tener un país con todo lo que tiene el Perú. Desgraciadamente, gobiernos que han hecho las cosas mal, y han hecho las cosas mal llevados por la corrupción. Un ejemplo lo tenemos claramente ahorita. Los presidentes de los últimos 20 años en adelante, todos están perseguidos por la justicia, están presos, se han suicidado o tienen problemas con la justicia. ¿Por qué? Porque han entrado justamente a enriquecerse. Eso es lo que al Perú le ha hecho muchísimo daño, los gobernantes que hemos tenido. Y eso se basa en algo muy interesante, y se lo quiero decir a ustedes. La delincuencia y la corrupción se dan por falta de educación. Un niño bien educado jamás va a meter la mano a coger algo que no es de él, porque le enseñaron a respetar lo ajeno, le enseñaron a respetar a los mayores, le enseñaron a respetar las normas, a respetar las leyes. Y si eso se enseña en casa, vamos a tener niños bien educados, ya no va a haber corrupción. ¿Por qué? Porque si yo a un niño lo educo desde chiquito, voy a evitar meter preso a un hombre. Entonces, la educación es lo que le ha faltado al Perú para no estar en la línea de ser una potencia mundial. Claro, recalcando lo que usted ha dicho sobre la educación, es un factor muy importante. En el Perú se ve que el Estado no invierte mucho dinero en educación, porque siempre hay, como usted dijo, hay alguien detrás que prefiere su coima. O sea, prefiere ganarse dinero, que quiere decir, para volver a la siguiente generación tonta y votar por X. O sea, no le importa el futuro del país, sino su bolsillo. Es algo muy cierto, algo muy triste en nuestro país. He dicho, mientras más ignorantes tengamos en el Perú o en un país, más votos vamos a tener, porque desgraciadamente en los países como los nuestros, la mayoría manda, y la mayoría es la que menos educación tiene. Y ellos son los que escogen a los presidentes, escogen a los gobernantes, escogen a los alcaldes, pero sin ningún criterio lógico, sin tener ni siquiera idea de lo que es un gobierno. Entonces, por eso hemos pasado por, y de repente nos quedan pasar por muchos sexenios más. Quisiera volver a hablar con usted porque su conocimiento es algo en el cual no he visto muchas personas. O sea, su conocimiento de que me atrae mucho, su pensamiento, es algo que muy poca gente tiene. O sea, algo revolucionario no se veía actualmente. Yo siempre recomiendo a todos los alumnos, lean. La lectura nos va a llevar a eso, a conocer, a saber, a entender. Y yo todos los días leo, porque todos los días aprendo algo nuevo. Tengo 65 años, sin embargo sigo aprendiendo. Eso es bueno. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes.